Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Las 10 y 14 minutos, hora menos en Canarias, abrimos nuestro Foro de la Inversión. Ya saben que buscamos oportunidades, buscamos estrategia para nuestras carteras, para nuestras inversiones, y lo vamos a hacer hoy de la mano y con la ayuda de Crescenta, con Gonzalo Ruiz de Ordasco, que es el responsable de relación con los inversores de la compañía de Crescenta, para hablar de activos reales, del fondo de activos reales, ver qué nos puede aportar esta estrategia y este tipo de activos en un momento actual como el del mercado. Esos riesgos de los que hablaba ayer precisamente Jerome Powell, que siguen todavía por el camino. Hablaba también la OCDE y nos lo contaba Aida Caldera desde el organismo hace apenas una hora, esos riesgos que todavía tienen la economía, riesgos geopolíticos, riesgos de mercado, tensiones comerciales. Vamos a hablar de todo eso con nuestro invitado. Gonzalo Ruiz de Ordasco, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hablamos antes de Private Equity, de la apuesta de Crescenta, por si alguien se incorpora con nosotros, que sepa un poquito qué es lo que proponéis y qué es el Private Equity, de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar en los próximos minutos. Pues bien, al final el Private Equity no deja de ser una alternativa, como bien decías, a incluir dentro de nuestras carteras. Al final es una estrategia que lleva existiendo muchos años, pero que poco a poco ha ido evolucionando hacia el inversor un poco menos cualificado. Era una alternativa reservada para, podemos decir, unos pocos, pero poco a poco y con soluciones como Crescenta está aterrizando para poder completar todas las carteras. Es, por aterrizar en algún detalle, es la inversión al final en empresas no cotizadas. Es un universo o inversor todavía mayor al de las empresas cotizadas y es un complemento que lo que ayuda es a desligarte de lo que podría ser la exposición, que puede ser excesiva, a los mercados líquidos. Y esa democratización que desde Crescenta proponéis para el Private Equity lo que va a hacer es añadir más ingredientes a nuestra posible cartera, ¿no? Efectivamente, es simplemente añadir líneas adicionales que lo que hagan es que tengas un patrimonio diversificado con el que recoger los frutos de las diferentes tendencias, estrategias y activos que hay disponibles. Antes, efectivamente, pues invertir en Private Equity, como te comentaba, estaba disponible, pero quizás aspirar a invertir al Private Equity de calidad, que es al final lo que marca la diferencia, pues no era posible, pero poco a poco pues estamos encontrando y dando acceso a ese tipo de oportunidades. Pues dentro de esta estrategia, dentro de esa apuesta, como decíamos, hablamos hoy de activos reales, de esos real assets. No sé si puedes explicarnos, Gonzalo, qué son, brevemente, en qué consisten y qué se diferencian de otras formas de inversión. Perfecto, pues al final, como te comentaba, la inversión en Private Equity, si hablamos de generalista, sería la adquisición de participación en compañías no cotizadas, pero si lo aterrizamos a la estrategia de los activos reales, pues es un elemento ciertamente diferenciador, porque en este caso estás invirtiendo en el desarrollo de proyectos o activos concretos relacionados con el mundo de real estate y de la infraestructura. En este caso nosotros buscamos pues primero una aproximación a esta estrategia o a esta tesis en la perspectiva del real estate, sobre todo en el mercado americano, porque al final, conocedores de que el apetito inmobiliario en España está ahí, pues el dar acceso a un mercado americano que está más limitado a hacerlo desde aquí, pues es una muy buena oportunidad, no solo por una diversificación geográfica, sino porque los números están ahí y demuestran que es un mercado más rentable. Y luego la infraestructura, que la infraestructura es, en estos tiempos que corren especialmente, tiene, creo que, una relevancia adicional, porque hablamos, como bien comentabas, esa incertidumbre, esas tensiones geopolíticas que no cesan sino se incrementan, pues diferencias entre Powell y Trump respecto a la visión macroeconómica quizás, pues esto lo que ayuda un poco es a mitigar esos riesgos, porque estamos hablando de que al final con esta inversión estás participando de una estrategia que te reporta unos ingresos estables por la explotación de este tipo de activos, una cobertura contra la inflación, porque al final los contratos y los ingresos van indexados a ella, y tienes también esa exposición a las megatendencias, es decir, no lo pierdes, porque no solo hablemos de infraestructura tradicional, sino también hablamos de todo lo que tiene que ver con la digitalización, la inteligencia artificial, la transición energética y ese siguiente paso también, por ejemplo, en el mercado de las telecomunicaciones. Es decir, que si hablamos de esos riesgos que poníamos sobre la mesa al comienzo, esos riesgos geopolíticos, riesgos de mercado, tensiones comerciales, política monetaria cambiante, que no sabemos exactamente hacia dónde nos dirigimos, ese pulso al que mencionabas, Gonzalo, entre por ejemplo, Trump y Powell en la Fed, esos riesgos se van a ver mitigados, en cierta manera, si apostamos por esos activos reales. Nos vamos a quitar muchas incógnitas del camino. Eso es algo de hecho a nivel institucional o a nivel grandes patrimonios. Hace poco BlackRock ha sacado un estudio
que pues el 75% de los grandes familias o families office que invierten en capital privado considera o ven optimismo en este tipo de activos por lo que dices. Al final mitiga esa volatilidad, reduce un poco y estás invirtiendo en una estrategia, una tesis que tiene un potencial de rentabilidad o una rentabilidad esperada de doble dígito, sabiendo que te estás además moviendo por fuera del ciclo. Que la estrategia al final es aquello que, pues bueno, cuando todo se detiene, la infraestructura sigue estando ahí, con lo cual, más allá de la especulación o los movimientos que pueda haber dentro de los mercados, pues esto hace las veces de pues un elemento diferenciador y descorrelacionador. ¿La historia qué dice, Gonzalo? ¿Son activos resilientes los activos reales? Pues echando la vista atrás demuestra que así es. Al final, tú participando de esa rentabilidad que no solo confía o depende de la apreciación de los activos, sino de esos flujos de caja estables, pues estás moviéndote por fuera un poco de esos vaivenes que puede tener el mercado, y esa recurrencia de ingresos no depende del apetito ni de gobernantes, ni de bancos centrales, ni de la macro en general. Estos activos reales de los que estamos hablando, que estamos poniendo sobre la mesa, luego entramos en el fondo, en vuestro fondo de activos de Crescenta, para que nos cuentes un poquito por dentro en qué estáis invirtiendo, por qué estáis apostando, dónde estáis viendo oportunidades en estos activos reales. Pero esta estrategia, ¿cómo nos ayuda a descorrelacionar nuestra cartera con otras estrategias? ¿Qué nos aporta? Pues al final esto creo que no es sustitutivo de nada, sino un complemento adicional. Creo que es importante tener bien cubierta todo el abanico de posibilidades, pues considero que hay que estar invertido en renta variable, que hay que complementar quizás con alguna estrategia más insigne dentro del private equity, como puede ser adquisiciones o un fondo de growth, pero creo que al final el apetito y la inclusión de la inversión en activos reales en directo, pero también con esta vía que te sitúa además, te deslocaliza la inversión en activos reales más allá de los pisos o la inversión en directo que se pueda tener en España. Creo que es un elemento que amortigua dentro además de pues lo que es el private equity, que con disciplina largoplacista que tiene, al final es rentable por encima de la media de quizás otros activos. ¿Qué tipo de activos, Gonzalo, tenéis ahora mismo en vuestro fondo de Crescenta de activos reales? Pues lo que combinamos es como te anticipaba, una inversión en real estate americano. En este caso lo hacemos de la mano de Carlyle, que es un fondo que hemos visto que tradicionalmente ha desprendido resultados notablemente superiores a la media, y lo que buscamos es el desarrollo de grandes promociones inmobiliarias, la adquisición de activos estratégicos como puede ser un hotel, al que pues después de un lavado de cara y una remodelación, la prima que se paga por noche incrementa, o pues el revestimiento, por ejemplo, de un centro de eventos para hacerlo más extensible a conciertos, exposiciones y demás. Y por otro lado, combinado con infraestructura, que como te comentaba, pues bueno, siempre está presente la infraestructura más clásica, las que conocemos como los aeropuertos, las autopistas, pero también la infraestructura de un tiempo a esta parte se ha metido de lleno en el mundo de las megatendencias que tan presentes están a día de hoy. Entonces, a día de hoy nadie puede entender el mundo sin la inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial no funciona si no hablamos del desarrollo y construcción de los grandes centros de datos que nutren, por ejemplo, este tipo de tecnologías. ¿Infraestructura, Gonzalo, más centrada también a Estados Unidos, como nos comentabas en el tema del real estate? Es cierto que intentamos buscar exposición equilibrada que también acoja algo de Europa. De hecho, en los países nórdicos, en el caso particular de los centros de datos, pues está habiendo cierta proliferación, pero en Estados Unidos quizás hay un aceleramiento de este desarrollo que pues hace que tengamos también sensibilidad a ese mercado quizás por encima del europeo. Y en el caso del real estate, ¿por qué miráis más a Estados Unidos que a Europa? Pues echando la vista atrás, analizando las principales métricas, vemos primero que es un mercado más rentable, y segundo que al final el desarrollo, la creación de proyectos es bastante más acelerado allí. Por ejemplo, ahora con lo que tenemos a la vuelta de la esquina, el aluvión de jubilaciones que va a haber con los boomers, pues hay un desarrollo en el sur de Estados Unidos de grandes promociones que pues la forma más rápida que tienen de levantar capital para ese desarrollo es a través de estos fondos, con lo cual pues vemos más recorrido y sobre todo a unos niveles de retorno más interesantes que en quizás suelo europeo. Aunque ya has contestado parte, Gonzalo, de lo que te iba a preguntar, ¿cómo desde en Crescenta trabajáis para seleccionar los activos más adecuados, hablando de activos reales en el entorno actual, para mitigar parte de esos riesgos que decíamos al comienzo? Pues por supuesto la variable del retorno está muy presente en nuestro análisis, pero también estudiamos otras variables tanto cuantitativas como cualitativas que nos den el confort suficiente como para
poder distribuir ese producto a ese inversor que hasta ahora ha tenido privada este tipo o no ha tenido acceso a este tipo de inversiones. Entonces buscamos aquellas gestoras que lleven haciéndolo bien muchos años y que hayan pasado diferentes momentos de mercado y hayan sido resilientes y consistentes en sus distribuciones, y además que pues sean capaces de encontrar las mejores oportunidades o canalicen mejor esos volúmenes de capital hacia los proyectos más interesantes. Y el hacer un estudio minucioso, a la luz de los resultados, vemos que es uno de los ingredientes más importantes para construir la mejor cartera posible. Te quiero preguntar para terminar por el perfil de inversor de ya no solamente de los activos reales, sino volviendo al comienzo, cuando nos contabas qué es el private equity, cuál es la apuesta que hacéis desde Crescenta, democratizar el private equity, cuál es el perfil, no sé si hay un perfil adecuado, un perfil tipo al que este tipo de inversiones se puedan dirigir, que le puedan ir mejor a unos perfiles o a otros. Pues creemos que es un producto universal a incluir en todas las carteras de un patrimonio financiero equilibrado. Al final, igual que tenemos esa exposición a bolsa, creo que es interesante tener una exposición a capital privado por esa disciplina de ahorro a largo plazo y sobre todo por no tener los huevos en la misma cesta y poder hacer un todo equilibrado, que al final pues la diversificación premia y acarrea normalmente mejores resultados si sabes dónde situar cada capital en cada momento. ¿Hace falta tener un grandísimo patrimonio? Nada, a partir de los tickets mínimos en Crescenta son 10.000 euros, que se aportarían gradualmente durante los 5 primeros años, con lo cual hablamos de una aportación anual aproximada de 2.000 euros, con la idea de que durante los siguientes 5 ir percibiendo esas distribuciones de las inversiones realizadas. Pues nuestra estrategia de hoy en este foro de la inversión aquí en Capital Intereconomía con Crescenta, con Gonzalo Ruiz Verdasco, el responsable de relación con los inversores, poniéndonos sobre la mesa esos activos reales, el private equity que puede aportar a nuestras carteras. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días.